Buenas noches. Es importante conocer el estado de salud del sistema político salvadoreño, algo que pasa por el análisis de la institucionalidad en componentes vinculados a la rendición de cuentas y la transparencia. Una de las perspectivas para discutir sobre esos temas es la que ofrece FUSADES en su informe de coyuntura legal de reciente divulgación. Para una muestra, un dato. En los últimos 10 años, 8.974 exfuncionarios públicos no reportaron su patrimonio a la sección de probidad. Para ampliar esta evaluación sobre el trabajo de las instituciones públicas, nos acompañan esta noche investigadores del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Nos encontramos este jueves 5 de septiembre dedicados a hablar un poco del informe de coyuntura legal enero-junio 2019 que ha presentado recientemente el Departamento de Estudios Legales de FUSADES y también un poco de la agenda institucional del país. Es un gusto para mí recibir a Lilian Marrieta, investigadora de FUSADES, y a Oscar Pineda, también investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, nuestros invitados de esta noche. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, qué gusto poder estar con toda la audiencia en esta noche. Gracias a ustedes por tomar la invitación. Bienvenida, Lilian, qué gusto siempre tenerla acá. Gracias, muy amable. Les invito a que veamos la siguiente nota introductoria. El informe de coyuntura legal e institucional del primer semestre del 2019, presentado por FUSADES, contempla 3 ejes fundamentales: el clima de negocios, la transparencia y el Estado de Derecho. En este último elemento destacaron los efectos de las resoluciones importantes de la Sala de lo Constitucional y el incumplimiento de algunas resoluciones en el tema de las elecciones de funcionarios de segundo grado. Se eligió a la Procuradora General de la República y se eligió tarde y otra vez sin un baremo que nos permita saber por qué ella es la mejor para el cargo. Quizás lo sea, pero no podemos saberlo si no se fundamenta. Y también se eligió ya más recientemente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad también fue analizado, destacando la necesidad de aclarar la excepcionalidad de esta institución. Que no hay que olvidar que es excepcionalmente y que eso significa, primero, que a diferencia de lo que se ha hecho y que nunca se ha cumplido, de presentar un informe después de cada periodo para el que se autoriza la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa detallado, ojalá que el nuevo gobierno sí lo presente. En el eje de transparencia se resaltan las críticas y la poca confianza que le tienen a la Corte de Cuentas como ente contralor de los fondos públicos, especialmente porque varios de sus funcionarios han sido vinculados a actos de corrupción. Uno de sus expresidentes, Hernán Contreras, está siendo procesado penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones cuando fue presidente de la Corte de Cuentas. Y en este semestre se conoció el caso de una jefa de auditoría que contribuyó a limpiar ahí algunos hallazgos. Ven con preocupación el caso del expresidente de la República, Mauricio Funes, que a pesar de tener 5 órdenes de captura, continúa evadiendo la justicia salvadoreña, además de la necesidad de fortalecer la ley de probidad ante la falta de presentación de la declaración patrimonial de los funcionarios. En la última década hay casi 9.000 funcionarios que no han presentado su declaración de probidad. Es realmente muy elevada la cifra, pero la cifra de funcionarios que han sido sancionados es muy pequeña. Cuando hicimos la solicitud solo son aproximadamente 286. Sobre el clima de negocios, creen que se han registrado mejoras, pero son poco notables, y creen que a pesar de la reducción de los índices de violencia, este sigue afectando las inversiones y la economía en general. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo esa nota que nos permite el contexto, ubicarlo para la plática que vamos a desarrollar esta hora con Lilian Marrieta y Oscar Pineda, investigadores del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Y un aspecto con el cual me gustaría iniciar, Oscar, luego escucho a Lilian en detalle sobre esto. En la presentación se hizo mención o se hizo referencia a la fragilidad de los estados, considerando un poco un índice internacional sobre los estados frágiles, y eso me da un punto de partida para consultarles. Desde la lectura de FUSADES, Oscar, ¿el Estado salvadoreño lo podríamos denominar como un Estado frágil en este momento? No, yo creo que no hay que ser
pesimistas y estar exagerando la situación. Somos un Estado con problemas, pero creo que somos todavía un Estado en formalidad, un Estado en serio, es un Estado que debemos defender. Al final es eso. En el informe que nosotros presentábamos, de hecho, refiriendo el índice de estados frágiles, que lo que mide precisamente es 12 indicadores que nos dicen qué tan cerca está un Estado de ser más un Estado fallido de que ser un Estado bien sostenible. El Salvador ocupa la posición 96 de 178 países. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay 84 países más o menos que están mejor que nosotros y podemos empujar para sobrepasarlos. Pero del otro lado, atrás de la carretera, todavía hay 95 que están peor. Entonces, tenemos que tener la vista en los dos lugares, hacia donde queremos ir y hacia donde no debemos retroceder. Creo que ese es el mensaje inicial. Este informe tiene algunas categorizaciones. El Salvador dice hay que estar alerta, pero no estamos en una situación que digamos vamos a ser un Estado fallido mañana o pasado mañana. Nada que ver con eso, sino un Estado que debe fortalecerse, y ese es el mensaje que creo que tenemos que tener en mente. En una lectura un poco general, Oscar, ¿cuáles son los componentes que hay que observar para evitar llegar a un nivel de riesgo en la fragilidad del Estado? Desde la lectura del Departamento de Estudios Legales, para ustedes, ¿cuáles son aquellos factores o aquellas variables que hay que prestar más atención en el desempeño que tienen las instituciones? Y no solo pensando en el gobierno, estamos hablando de la Corte, pensamos de la Asamblea, pero en términos generales, ¿cuáles consideran aquellas variables que hay que observar con más detalle? Esa es una excelente pregunta, porque de hecho el estudio mide factores socioeconómicos, políticos, militares, y dentro de todos estos factores, no es que uno te va a llevar a ser un Estado totalmente fallido, sino la combinación de varios de estos factores. Lo que sí identifica el informe de manera bien interesante es algunos factores que son los peor evaluados, y en El Salvador, cosa interesante, el que menos bien nos va es capacidad de retener el talento y la gente entrenada para que haga fuerte este país. La migración y fuga de cerebros, y esto es no solo la migración de las caravanas, sino la migración de gente entrenada, de cirujanos, de ingenieros, de gente que ve oportunidades más allá de nuestro país, se califica como un factor que debilita a nuestro país, que debemos retener esa gente. Luego hay otros factores, uno que el estudio llama aparatos de seguridad, que incluye crimen organizado, cualquier aspecto que haga competencia al Estado. Entonces ese es otro elemento que es el bien sabido de nosotros. El informe es internacional y entonces en ese agrupa varias cosas, pero uno es violencia homicida, por ejemplo. Ok, esos son puntos relevantes porque articulan también con otros campos de políticas públicas, rol de la administración pública, que puede evitar esta fuga de cerebros y estas pocas condiciones que se ofrecen a las nuevas generaciones para asentarse o arraigarse en el país. Ahora bien, también hay un aspecto acá un poco más amplio, Lilian, que se menciona mucho en diversos sectores, grupos académicos, intelectuales, que El Salvador debe tener una institucionalidad fuerte, instituciones fuertes, pero probablemente la pregunta que se derive de esto es instituciones fuertes, ¿para qué o para quiénes? Bueno, todo Estado democrático debe de basarse en un sistema de frenos y contrapesos, ¿verdad? Entonces, una institucionalidad sólida son ese conjunto, ese ecosistema de instituciones que entre sí son capaces, primero, de cumplir cada una de las funciones para las cuales fueron creadas, y número dos, evitar entre ellas que alguna abuse del poder, ¿verdad? Porque al final el poder en una democracia se ejerce en nombre del pueblo. Entonces usted dice, ¿para quién? Bueno, pues para el pueblo. ¿Cómo? A través de instituciones que sean lo suficiente autónomas y sólidas, ¿verdad? Para poderse hacer contrapesos unas entre otras. El contrapeso entre las instituciones también es como marca un punto, Lilian, lo voy a poner de esta forma, respeto institucional, de no sobrepasarse tareas o funciones que no le asumen o no están bajo el marco de la Constitución a cualquiera de los órganos o las personas que estén al frente de estos órganos, que eso creo que es algo fundamental también. Exactamente. Cada institución únicamente puede hacer aquello que explícita o implícitamente una norma le otorgue potestades para hacer. Ahí podemos hablar desde la Constitución, leyes, reglamentos u otro tipo de norma, pero tiene que haber una disposición que le permita actuar en un cierto ámbito, y cada institución obviamente tiene sus funciones, sus atribuciones, los fines para los cuales ha sido creada. Porque al final el Estado existe, como dice el artículo 1 de la Constitución, para la persona humana, para satisfacer dentro del máximo de sus capacidades todas las necesidades de la población. Tengo que hacer la primera pausa. Para regresar seguimos ampliando este informe de FUSADE sobre el Estado de Derecho y hablaremos también de rendición de cuentas y transparencia. Volvemos en instantes.
Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces esta noche del jueves 5 de septiembre en 8 en punto con Lilian Marrieta y con Oscar Pineda, investigadores del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Traía un aspecto que no quiero pasar por alto, Lilian, en la mención que hacía en el segmento anterior sobre la institucionalidad fuerte. ¿Para qué o para quiénes? Podría venir una discusión. ¿Cuáles son los retos que tiene el Estado en este momento para cumplir derechos? La expectativa es que el Estado pueda salvaguardar ciertos derechos en diferentes áreas de la vida. Desde la lectura de FUSADES, ¿consideran ustedes que hay cierto nivel de derechos que el Estado debe de fortalecer más, debe de trabajar más respecto a otros en términos generales? Bueno, por ejemplo, en temas de libertad de expresión, hemos visto que desde varios gobiernos atrás viene un tratamiento hacia la prensa un poco agresivo. Usted recordará que, por ejemplo, en el gobierno del presidente Sánchez Serén se estigmatizaba a la prensa, se decía que la mala imagen de la que gozaba el gobierno era culpa de la prensa, o que la prensa no reportaba suficientemente los logros. De hecho, trataron de aprobar una ley para que en tema de estadísticas, por ejemplo, sobre homicidios y estas cuestiones, la prensa no pudiera reportar si no tenía la fuente oficial, en fin. Y luego, bueno, también en el actual gobierno hemos visto algunos casos, ¿verdad?, de algunos funcionarios un poco agresivos hacia la prensa, y también el entorno, a veces también del presidente, no necesariamente funcionarios oficiales, pero sí algunas personas muy allegadas a él, han tenido conductas agresivas también hacia ciertos periodistas, ¿verdad? Y esto es algo que no deja de preocupar tanto a nivel nacional como internacional, ¿verdad? Una prensa libre es uno de los pilares en los que se asienta una democracia. Los ciudadanos necesitan información objetiva y veraz para tomar decisiones, y esa es una de las principales funciones que cumple la prensa, y por lo tanto hay que salvaguardarla de forma muy particular. Todos los ciudadanos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero la prensa tiene una función adicional, que es una dimensión colectiva, ¿verdad? Hace una función social, se le ha denominado. Entonces vemos, y esto se refleja en el informe, en la parte sobre libertad de expresión, que los indicadores internacionales, tanto los de 2018 como un indicador nacional que abarca 2019, ya están dando señales de alerta. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras informa que El Salvador cayó 15 puntos en el ranking de libertad de prensa. Freedom House dice, hey, hay algunas audiencias judiciales y hay algunos hechos delictivos a los que se ha vetado el acceso a la prensa sin una justificación, ¿verdad? El relator especial para la libertad de expresión de la OEA, que recientemente visitó nuestro país, dijo que era muy peligroso cuando los jefes de Estado, los jefes de gobierno o los funcionarios de alto nivel estigmatizan o señalan a la prensa como enemigos del Estado, porque eso puede generar un clima todavía de mayor vulnerabilidad para los periodistas, que ya de por sí en el Triángulo Norte tiende a ser bien complicado. Entonces la libertad de prensa es un derecho que hay que salvaguardar, porque al final en muchos otros países lo que hemos visto es que una vez se elimina la libertad de prensa, se comienzan a limitar otros derechos civiles, ¿verdad? Entonces, no estamos prediciendo nada, pero la experiencia de otros países, eso es lo que ha demostrado. Entonces, ese es un derecho al que le estamos poniendo atención. Bueno, eso es relevante la mención también, Oscar, el hecho de esta discusión sobre el ejercicio de derechos, por ejemplo, de libertad de prensa, de libertad de expresión, que otros, por ejemplo, desde su lectura son importantes que la institucionalidad debe de proteger y debe de promover. Solo menciono algunos en términos generales, algunos vinculados al tema de la transparencia, pero sobre todo por el acceso a información pública, por ejemplo, por los casos que se ha dado, declaraciones patrimoniales. Otros discutirán, no, también está el derecho al agua, que es un debate que han llevado otras organizaciones. O sea, hay una combinación de prerrogativas o demandas que tienen grupos en la sociedad. Desde la lectura de ustedes, además de estos que mencionaba Lilian, ¿cuáles pondrían como énfasis principales a propósito de los debates de la sociedad? Sí, Carlos, es una pregunta amplia, y es que en los estados de derecho se llaman así precisamente porque hay unos funcionarios sometidos a la ley y unos ciudadanos con derechos, y esos derechos es una gama bien amplia. Lilian hablaba de derechos civiles fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, que se ha puesto de moda como un derecho medio para conseguir otros derechos. Pero, por ejemplo, la participación política libre es un derecho fundamental que nosotros creemos que se debe defender.
están todos los derechos sociales, por supuesto, que también llevan a demandar del Estado eficiencia, porque los derechos sociales como la salud, la educación, lo que cuestan es dinero y el dinero siempre es limitado. Entonces, en estas áreas hay que hacer énfasis para exigirlos, porque la Constitución dice usted tiene derecho a la educación, tiene derecho a la salud. Entonces son derechos exigibles. ¿Cómo los cumple el Estado? A través de políticas públicas orientadas a la eficiencia, a dar la mayor cobertura posible con los recursos disponibles. Entonces, nosotros creemos que al final hay derechos que se deben respetar, como la libertad de expresión, pero hay otros derechos donde hay que hacer cosas, y cosas caras a veces, como medicamentos, por ejemplo. Y en esa gama de derechos también hay que poner énfasis en el sentido de que son exigibles por el ciudadano hacia el Estado. Hago la transición a uno de los temas que también tiene que ver con el capítulo de Estado de Derecho, Oscar, y ya vamos a escuchar también el análisis de Lilian sobre el tema de la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, porque hay énfasis, sobre todo asuntos de coyuntura que tienen que ver el Instituto de Acceso a la Información y la Corte Suprema de Justicia. Pero antes, Oscar, porque sé que ha sido uno de los temas que ha insistido FUSADES particularmente, es en modificar los procedimientos de elección de funcionarios que hace la Asamblea Legislativa para, sobre todo nos referimos Fiscalía General de la República, Tribunal Supremo Electoral, entre otras instituciones. El énfasis que se hace es el tema de la idoneidad y la desvinculación partidaria, que son como algunos de los criterios. La consulta aquí es, Oscar, ¿ustedes consideran, desde la lectura de FUSADES, ustedes consideran que los diputados seleccionaron a las personas más idóneas al frente de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Supremo Electoral? Lo que nosotros insistimos es que es difícil saberlo, y es que nosotros hemos insistido y vamos a seguir insistiendo en que las elecciones de funcionarios tienen un elemento ciertamente político, pero no puede reducirse a aquí traigo mis 5 propuestas sin explicación alguna. Hay personas que tienen habilidades para una cosa, personas que tienen habilidades para otra cosa. Necesitamos un perfil del puesto, un perfil del cargo para poder elegir a la persona que mejor encaja en ese perfil. ¿Qué supone eso? Tener parámetros que son de medición objetiva. Hay cosas que no pueden medirse objetivamente, como el carácter de una persona, pero hay otras que sí, estudió o no estudió. Eso es fácil de medir y eso ni siquiera se hace. Y nosotros decimos, hay que hacerlo en términos comparativos, es decir, esta persona estudió un doctorado y esta solo una licenciatura. Hay una diferencia objetiva. Entonces, nuestro mensaje es, exijamos a los diputados que elijan cumpliendo con requisitos que ya están en la Constitución y en la jurisprudencia. Hay que fundamentar que las personas sean las idóneas para el cargo. Hay personas buenas para una cosa, hay personas buenas para otra. Entonces, ese ha sido nuestro mensaje, que quizás una persona sea la ideal, pero ni siquiera podemos saberlo porque nunca se discutió. Ahora, dentro de estos elementos hay uno que la Sala de lo Constitucional ya lo ha dicho y que es un mandato expreso. No pueden haber personas vinculadas formal o materialmente a los partidos políticos en las instituciones que controlan al poder político. Ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Corte de Cuentas, etcétera. Y en sentencia reciente se ha insistido y se ha reafirmado la idea que tampoco en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, básicamente podríamos decir, puede inferir, Oscar, que los procedimientos que han aplicado los diputados y diputadas en elección de estos dos casos nos permite llegar a la idea que no son las personas más idóneas las que están al frente de la Fiscalía General de la República ni del Tribunal Supremo Electoral, por esta descripción que usted nos hace, que no utilizaron esta serie de parámetros. Más bien lo que no podemos es saber si eran las más idóneas, porque había 30 personas más. Entonces, no podemos saber si esa persona dentro de las 30 era las más idóneas. Hay un aspecto acá también, Lilian, que entra en el debate, porque he podido platicar con distintos diputados y diputadas sobre este tema en diferentes procesos: la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General de la República, digamos, varios aspectos. Y ellos alegan que primero se debe respetar las diversas corrientes de pensamiento, que el nivel de consenso es importante en función de una persona, o porque los mecanismos legales les permite proponer a ellos, que es el caso del Tribunal Supremo Electoral. Dicho esto, es como una metodología que se pueda basar en parámetros, en criterios o en baremos, se puede incorporar a las prácticas de los diputados. Es decir, ¿cómo eso puede ser parte de su práctica? Es tan fácil, lo que pasa es que hay ausencia de voluntad. Justamente hoy estaba leyendo un libro que escribieron 2 abogados, pero que es editado por DPLF, esta Fundación para el Debido Proceso con sede en Washington, que está muy cercana a El Salvador porque se crea con algunos exmiembros de la Comisión para la Verdad. Se llama ¿Cómo seleccionar a los mejores? Y entonces nosotros siempre en todas las propuestas que hacemos nos basamos en
estudios empíricos que han funcionado, ¿verdad?, en otros países, en doctrina, en experiencias, en mejores prácticas. Y bueno, dicen, lo primero es, como decía Oscar, diseñemos el perfil, ¿verdad? O sea, ¿qué características tiene que tener la persona ideal para ejercer el cargo? Una vez está diseñado el perfil, segundo paso, diseñemos un baremo, que fue la palabra del año, y que 2018 y creo que sigue siendo la de 2019. Y luego, ese baremo lo que nos tiene que permitir es evaluar objetivamente, ¿verdad?, las cualidades que esta persona tiene que tener. La mayor parte de esas cualidades van a ser medibles, algunas no. Ciertos elementos, ¿verdad?, que usted, hasta que tiene a la persona enfrente, la forma como contesta, dicen los psiquiatras que hasta lo que usted no dice a veces, o cómo se comporta, cómo mueve las manos. Yo, por ejemplo, las muevo mucho cuando hablo, eso cuando comunica. Explico. Exacto. Entonces, obviamente no todo es matemático en una persona, pero sí hay una gran cantidad de elementos que a través de una tabla de medición o un baremo usted puede ir calculando objetivamente para hacer el análisis comparativo al que se refería Oscar. Y tercero, tiene que haber un procedimiento reglado, es decir, bueno, ok, este es el perfil, este es el baremo, voy a aplicar este baremo a través, por ejemplo, de pruebas de conocimiento para medir la competencia, o voy a aplicar este baremo a través de una revisión de los currículum para también medir la competencia. Luego voy a entrevistarlos para ver cómo se desenvuelven también para medir la competencia. Voy a hacer, por ejemplo, yo estaba viendo que en Estados Unidos, antes de que se proponga una persona, o sea, ya oficialmente, el FBI hace una investigación en los antecedentes de esta persona. O sea que hay una investigación oficial que se hace de todos los antecedentes de esta persona, y la ABA, el Colegio de Abogados de Estados Unidos, hace una evaluación, somete a un fogueo de preguntas a esos candidatos terrible. Los perfiles más competentes son los que llegan a esto. Tengo que hacer la pausa, Lilian, pero al regresar seguimos ampliando este tema de los criterios y la evaluación. Incorporamos ya el tema de transparencia y rendición de cuentas. Perfecto. Volvemos en instantes. Seguimos platicando esta noche con Lilian Arrieta y Oscar Pineda, investigadores del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, un poco sobre el informe de coyuntura legal que ha publicado dicha institución en los recientes días. Hablemos un poco sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas. Lilian, un tema que ha estado en debate particularmente y sobre la mira es la resolución de la Corte Suprema de Justicia de no acatar la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública para que éste brinde los informes públicos o versiones públicas de la sección de probidad, de los informes que hace la sección de probidad sobre casos de investigación ante presunto enriquecimiento ilícito. Ante este escenario, bajo su análisis, ¿qué nos muestra de la Corte esta decisión y a la vez en qué condiciones está el Instituto de Acceso a la Información Pública ante tal resolución? Mire, FUSADES recientemente publicó un comunicado junto con el Consorcio por la Transparencia, del cual somos parte, justamente pronunciándonos sobre este tema, porque consideramos que es un grave retroceso al derecho de acceso a la información, que justamente la Corte no es que era la banderada, pero era una de las instituciones que más acceso venía dando a estos temas sensibles, ¿verdad? Porque en los temas sensibles es donde está el asunto. Pedir cuestiones que no incomoden, al final aumenta las estadísticas, pero no demuestra si hay realmente voluntad o no para garantizar el derecho de acceso a la información. Entonces, recordemos que hace varios años alguien pidió la resolución, la auditoría de probidad, la declaración de probidad del magistrado Rodolfo González. Sí. Al principio la Corte dijo que no, después la entregó, y eso abrió la vía para que luego las personas empezaran a pedir las auditorías. La Corte dijo, ok, démoslas, pero en una versión pública. La Ley de Acceso a la Información lo prevé, y entonces la Corte traía una trayectoria de ser uno de los principales promotores del derecho de acceso a la información pública en el país, a través de la transparencia,
de la Corte en pleno en estos temas de probidad y a través de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, sobre todo en los amparos, que resolvían en último nivel de conocimiento los procesos que en el IAIP, digamos, no habían sido resueltos de forma satisfactoria para los peticionantes, ¿verdad? Recordemos el caso de los regalos, de Sigfrido Reyes, en su momento presidente de la Asamblea, que concluyó con un amparo, ¿verdad? De los viajes del presidente también concluyó con un amparo porque no se quiso dar la información. En fin, la Corte como tal y la Sala de lo Constitucional traían una trayectoria, repito, de ser uno de los principales promotores del derecho de acceso aquí en el país. Luego, en una resolución de seguimiento del amparo 713-2015, la Sala misma comienza a dar algunas delimitaciones que nos sorprendieron mucho, como por ejemplo el hecho de que una institución no estaba obligada a dar la información si ello sobrecargaba las posibilidades, digamos, materiales de la institución. Ya ahí nosotros nos quedamos un poco así como muy sorprendidos con esa resolución y fuimos muy críticos en su momento, trayéndolo a la actualidad. Esta decisión de Corte Plena de no acatar la resolución del IAIP nos parece que es contraria, ¿verdad?, al derecho de acceso a la información que la Constitución garantiza. En la resolución los magistrados firmantes, que solo fueron 8, alegan que se estaría vulnerando la intimidad, el honor y la privacidad de los funcionarios, pero no hacen varias cuestiones que se tienen que hacer cuando hay dos o varios derechos constitucionales en colisión, y es una ponderación de derechos. Decir, ¿por qué yo me decanto en favor de estos, como la privacidad, el honor y la imagen de los funcionarios públicos, y no del derecho de acceso a la información? Bueno, vamos a poner en este momento en pantalla un full sobre el comunicado reciente del Instituto de Acceso a la Información Pública, que establece una resolución en función de una demanda interpuesta por las personas que básicamente alegan o solicitan esta información ante la respuesta que brindó la Corte Suprema de Justicia. Ahí tenemos el tuit. El instituto admite la denuncia, en este caso contra magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que resolvieron la no entrega de información, y ahí plantea los antecedentes y esto que mencionamos, no acatar la resolución. ¿Qué implicaciones tiene un poco esto, Lilian, bajo la idea que un poco que me llevaba de la pregunta anterior? ¿Qué condiciones muestra un instituto que establece, en este caso, que va a llevar un proceso administrativo ante los magistrados que tomaron esta decisión, y eventualmente una situación que puede llamarse de desacato, de no cumplir una resolución de este tipo de la Corte? El IAIP es la máxima autoridad en materia de acceso a la información y su función es la de garantizar que se haga efectivo el goce de este derecho por parte de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, en ese marco está actuando dentro de sus potestades legales. Y volviendo un poquito a lo que decíamos de la resolución de Corte Plena, la Ley de Acceso a la Información establece que cuando una información se va a declarar reservada, se tiene que hacer la prueba de daño, que es una especie de ponderación, pero en este caso exclusivamente es decir, se contrasta con el derecho de acceso a la información. ¿Por qué la reserva, en este caso específico, priva sobre el derecho de acceso a la información? Y para ello yo tengo que demostrar que si yo doy la información estaría produciendo un daño mayor, ¿verdad?, que supera en este caso el derecho de los ciudadanos a gozar de la información. Todo eso no se hizo en la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y por último, hay que recordar que los funcionarios públicos en este y en prácticamente todos los países gozan de un ámbito de protección de su derecho a la imagen, honor y privacidad más reducido que el de los particulares, porque si yo me voy a dedicar al servicio público, las limitantes a estos derechos vienen con el cargo. Bueno, ahora otro de los temas, Oscar, que sé que es parte también del componente de Estado de Derecho que ve el informe de estudio de coyuntura legal de FUSADES, está vinculado sobre la Sala de lo Constitucional, y esto es un poco, me da la pauta para consultarle, ya que estamos cerca del primer año ya de conformación de esta nueva Sala de lo Constitucional. Por sus decisiones y sus acciones, Oscar, ¿es posible decir que esta sala es menos proclive a esto que se denomina activismo judicial? ¿Podríamos decir que esta sala da avisos de que no va por esta línea de activismo judicial, sino que tiene otra manera de proceder en función de las decisiones o resoluciones que han publicado?
Yo creo que tiene un estilo diferente a la conformación anterior de la Sala de lo Constitucional. Recordemos que 4 magistrados se sustituyeron el año pasado y el estilo es diferente, es un estilo más moderado. El activismo judicial es una forma de denominar un modo de actuar, pero no tiene una connotación positiva o negativa, es decir, con el activismo judicial puede hacer cosas buenas, como hicieron los magistrados anteriores, o puede hacer cosas malas, como podría hacer un magistrado que utiliza este modo de actuar en contra de la institucionalidad o de los derechos de los ciudadanos. Entonces, creemos que esta sala es más calmada, para decirlo en buen salvadoreño. Pero no quiere decir que no está dando resoluciones importantes. Creemos que ya comenzó a dar resoluciones que nos parece bien valioso de analizar. Por ejemplo, CITRAMS le dice claramente a la Asamblea Legislativa: las calles son un bien de uso público y para que las explote un privado hay que darlas mediante concesión, porque así lo exige la Constitución, y le precisa concesión mediante licitación. ¿Y sabe qué? Tiene un año para que lo haga, y si no lo va a hacer, el otro año mando a quitar los sapos que dividen el carril. Entonces, eso es autoridad, que es lo que tiene que tener una sala de lo constitucional, la independencia, porque las salas de lo constitucional o los tribunales constitucionales pueden salvar a los países de las tiranías o al contrario pueden coadyuvar. Entonces, lo que nosotros esperamos es que en el futuro la sala siga fuerte, siga clara y defienda la Constitución. Otra resolución importante. Tengo que hacer una pausa. Al regresar sigamos ampliando un poco estos aspectos del rol de la Sala de lo Constitucional y ampliar más estas ideas, pero también otro de los temas que seguro habrá una posición de ustedes, una lectura sobre esto, es el tema de CICIE, porque ha estado en debate y recientemente el presidente de la República también ha publicado un tuit sobre esto. Volvemos. Último bloque de esta plática que hemos desarrollado en el transcurso del programa 8 en punto de este 5 de septiembre con Lilian Marrieta y con Óscar Pineda, investigadores del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Y quiero aprovechar en este último segmento, pedir la producción nos pone en pantalla un tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre el tema de las CICIES y generando pues expectativa de algo que se va a mencionar el día de mañana, en donde se dice: no los quiero asustar, pero mañana lanzamos las CICIES. Bueno, ese es un comentario del presidente de la República en un tuit de hace una hora aproximadamente, un poco más, pero el aspecto aquí es, y vale la pena ampliar sobre esto, Óscar, es la posición de FUSADES sobre el tema de CICIES. Obviamente no tenemos tanto detalle en qué consiste, más allá de algunas declaraciones que el presidente de la República ha brindado a través de sus redes sociales o algunos videos del vicepresidente Félix Ulloa sobre el tema, pero en principio desde la lectura de FUSADES, ¿cuáles son aquellos puntos que hay que observar con detenimiento sobre una propuesta de una comisión internacional contra la impunidad que investigue, y qué áreas, sobre todo, qué ámbitos van a ser de investigación? Yo creo que lo primero y lo más importante en este momento es saber qué es lo que está pensando el presidente que va a hacer, para poder analizar si cabe de nuestro ordenamiento constitucional o no cabe, o qué cosas caben y cuáles no. Por ejemplo, no sabemos cuál es el mandato de las CICIES, no sabemos cómo se va a nombrar a las personas que dirigen a las CICIES. No sabemos nada sobre las CICIES. Y es que en el Plan Cuscatlán había alguna propuesta con párrafos copiados literalmente del tratado que tenía Guatemala para la CICIG, con párrafos copiados de la MASIG en Honduras. Sí. Pero era un Frankenstein que todavía dejaba dudas. Pero ahora ni siquiera estamos hablando de lo que estaba en el Plan Cuscatlán, sino que estamos resumiendo un debate tan importante a tweets. Y este tono crítico no es porque no haya que luchar contra la corrupción. De hecho, eso tiene que hacerse y tiene que hacerse con fuerza. El tono crítico es porque estamos hablando de que se va a hacer algo sin dar especificaciones de qué es el contenido de esa institución. ¿Va a ser una oficina tipo transparencia activa en Casa Presidencial? Porque si no pasa por la Asamblea Legislativa, solo puede ser eso. Entonces, hay demasiadas cuestiones bien importantes que no se están discutiendo y no se están presentando a la población. Mañana, entonces, si mañana dice el tuit que se va a presentar, lo que esperaríamos es un documento técnico donde se especifique cuál es el tipo de colaboración internacional que se va a pedir, cómo se va a relacionar con la institucionalidad local, cuál va a ser el papel en relación, por ejemplo, con la Fiscalía General de la República. Lo que no podemos permitir es que
se sustituyan las instituciones locales y que luego cuando se vaya a las ICIES o se acabe las ICIES nos dejen con un vacío institucional. Todo lo que se haga tiene que ser en función de apoyar y fortalecer y adquirir como país las fortalezas para combatir la corrupción. Óscar, un aspecto aquí es evidentemente hay que esperar a los anuncios que se hagan y la expectativa de un documento que permita ampliar las atribuciones, funciones, nivel de competencia y procedimientos, pero por las características que tiene nuestro diseño institucional, o sea, cómo están configurados los órganos de Estado, las tareas que tiene el Ministerio Público y demás, ¿qué tipo de CICIES se puede implementar? Porque hay un marco, lo voy a poner así, no sé si el término sea más apropiado, pero una camisa de fuerza que te determina hasta dónde puedes llegar, qué atribuciones tener. Por esas características, ¿qué tipo de CICIES se podría implementar en el país? Hay pocas experiencias de este tipo. Tenemos la de Guatemala, que era un caso bien especial, tenían un tratado, un acuerdo base donde se derivaba. Hay una que es más de cooperación y apoyo y fortalecimiento institucional como la de Honduras. Yo creo que la de El Salvador no se puede parecer a ninguna de las dos porque tenemos particularidades constitucionales y todas las atribuciones de investigación y combate del delito ya están tomadas, es decir, están asignadas por la Constitución a diferentes instituciones. Entonces, el papel que pueden tener estas comisiones tiene que ser necesariamente no de sustitución, sino de un apoyo subsidiario. Sí, apoyar a la Fiscalía para que sea más fuerte en esto, apoyar a la Policía para que sea más fuerte en esto, porque las funciones están constitucionalmente asignadas. Quiero pedir a producción si nos pone en pantalla algunos tweets o comentarios que han llegado de nuestros amigos y amigas de la audiencia sobre preguntas o reacciones al tema que hemos estado desarrollando en el transcurso de esta noche, o varios temas que hemos podido platicar con Óscar y con Lilian. Por ejemplo, Elmer Ayala, felicitaciones a sus panelistas. Al hablar de frenos y transparencia, es obvio que la Corte de Cuentas de la República ha dejado mucho que desear, y en ese sentido quisiera saber si en el marco de investigaciones por FUSADES existen algunas recomendaciones para mejorar. Óscar López, ¿estaría de acuerdo FUSADES que una institución como la CICIG esté bajo la supervisión del Ejecutivo? Que es otra de los comentarios de uno de los temas que estábamos desarrollando. Hay otros comentarios. Julio César Ardón, los baremos se pueden establecer para los candidatos, pero la elección es establecida por la conveniencia política. Serán establecidos en 2021 por una nueva asamblea. Arturo Padilla, gracias por mantenernos informados sobre un tema importante. Esos son algunos de los comentarios. Y también nos permite para poner un tuit reciente también que FESPAD ha publicado. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema admite amparos de trabajadores destituidos por Presidencia de la República, que eso va a ser otro elemento que va a marcar esta relación de presidencia en su vínculo con otras instituciones. Entonces creo que esto es relevante, pero quiero aprovechar de las preguntas y comentarios, Lilian, el de la Corte de Cuentas, porque era también uno de los aspectos que yo tenía acá pendientes. La presidenta de la Corte de Cuentas propuso hace un mes una serie de reformas a la ley de la Corte de Cuentas, pero una pregunta, y la sumo con la del amigo, es: ¿esto pasa únicamente por reformas para tener una mejor Contraloría, una más fuerte y más contundente en el caso de la Corte? La presidenta lo que ha presentado es un proyecto de ley completamente nuevo. Ya no es una reforma parche como las otras 6 que ha tenido la ley actual, sino que es una ley ex novo, completamente nueva. Es una ley que nosotros desde FUSADES consideramos que es un primer paso en un sentido positivo, porque trae reformas importantes, por ejemplo, al proceso jurisdiccional. Ahora va a ser en el formato de audiencias orales, ¿verdad? Entonces, eso es algo positivo, trae otros cambios, pero FUSADES, a través de estudios de profundidad que hemos realizado sobre la Corte de Cuentas, considera que el modelo ideal es una separación de funciones, una Contraloría General que se dedique exclusivamente a la fiscalización y un tribunal de cuentas que se dedique a la parte jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, separación de funciones. Sí, lo que propone la señora presidenta actualmente es algo bueno, pero solo temporalmente. A mediano plazo habría que ir pensando ya en una Contraloría General y en un Tribunal de Cuentas, pero ello requiere reforma constitucional y por eso es un poco más difícil de, digamos, realizarlo, porque son consensos ya de otro tipo que tienen que lograrse en la Asamblea Legislativa. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista. Ahí quedaron algunos de los elementos sobre el tema de CICIES que ya un poco ya había mencionado Óscar, pero la invitación está hecha para que nos encontremos próximamente y le demos la pista a esta serie de decisiones, elementos, comunicados que se hagan desde las instituciones políticas, Presidencia de la República sobre ello. Gracias, Óscar. Gracias, Lilian, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Buenas noches. Muy amable, gracias. No, gracias por invitarnos. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto.